Capítulo 12. Di un paso adelante y blandí mi espada, silbando en el aire mientras cortaba a oponentes imaginarios. La espada plateada y roja cortaba y cortaba mientras me movía a una velocidad que mi yo de hace un par de días habría necesitado refuerzos para alcanzar. Me agaché hacia un lado, dejando pasar el fantasma de mi oponente, y luego giré sobre mí mismo, sumando mi impulso a la ya mejorada fuerza de mis ataques. Intentando imitar la gracia y la elegancia con la que Saber había luchado, me moví por el jardín de polvo estelar, luchando contra el aire, tratando de controlar mi cuerpo. Solté un profundo suspiro y me sequé el sudor de la frente. Por fin me estoy acostumbrando. Las mejoras en mi velocidad y fuerza tras la actualización me desestabilizaron un poco. Recordar cómo casi le rompo la muñeca a ese hombre con un apretón me impulsó a dominar mis nuevas habilidades físicas antes de otra patrulla. Tuve suerte de que el ladrón con el que me topé al principio fuera un aventurero. De lo contrario, mi puñetazo habría causado aún más daño del previsto. Así pues, el día después de patrullar con Shakti Varma comenzó de esta manera. Algunos ejercicios de calistenia seguidos de práctica con mi nueva espada. Ojalá no haya más accidentes. Dejé que mi espada desapareciera y estiré los brazos cruzándolos sobre mi pecho, sintiendo cómo ardían con el satisfactorio dolor de un buen entrenamiento. Oh. ¿Ya terminaste? Llevabas un buen rato con esto, comentó Astraea, y eché un vistazo a la mesita junto al jardín donde estaba sentada, revisando algunos de mis informes de mazmorras mientras tomaba un té. ¿Qué tal te parecen? ¿Tus habilidades básicas han mejorado? Un poco abrumador. Lo que pasó ayer me hizo darme cuenta de lo poderosos que deben ser los aventureros de alto nivel, dije con una leve mueca. Con una sola actualización sentí como si hubiera recibido el equivalente a varios meses de entrenamiento físico en un solo día. No puedo imaginar lo que se sentiría al subir de nivel. Astraea tarareó. La diferencia es significativa. Algunos consideran casi imposible que un nivel 1 promedio derrote a un nivel 2, independientemente de cuán altas sean las habilidades básicas del nivel 1. Y eso sin mencionar las habilidades de desarrollo, por supuesto. ¿Habilidades de desarrollo, eh? Habilidades especiales que un aventurero puede obtener al subir de nivel y que ofrecen diferentes ventajas según la que elija. Algunas, como espadachín, mago, arquero y lancero, hacían al aventurero más fuerte según su estilo de combate, y me recordaban a los contenedores de la clase sirviente. Luego estaban otras, como mezcla, herrería o metalurgia, que los mejoraban en una disciplina específica, o algunas, como resistencia anormal o resistencia mágica, que simplemente mejoraban alguna cualidad del aventurero. Me pregunto qué terminaría eligiendo. Mago parecía la opción obvia, seguida de espadachín, pero después de empezar a entrenar con Hefesto, ¿esperaría a ella que eligiera herrero? Dime, héroe, tengo curiosidad por algo, dijo Astraea tras un momento de silencio. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a practicar con la espada? Tarareé, reflexionando sobre su pregunta. Bueno, lo he hecho de vez en cuando desde que vivo con papá, pero solo éramos un niño y un anciano dándonos golpes sin ninguna habilidad. Astraea se rió entre dientes al oír mi descripción. Luego Fujinee empezó a venir y a veces me convencía para que la acompañara en sus prácticas. Nada serio hasta hace unos meses. ¿Y luego? Preguntó con curiosidad. ¿Qué te hizo tomártelo en serio? ¿Quién te enseñó a luchar como lo haces? Me acerqué a Astraea, sintiendo que cierta incertidumbre crecía en mi interior. Como si se hubiera roto una represa, desde que le conté sobre el incendio de Fuyuki, mi diosa se había empeñado en saber más sobre mi vida antes de venir aquí, y por supuesto, yo estaba encantado de complacerla. Pero había algo que me daba reparo compartir. Al principio era porque, aunque no me importaba hablar de ello, reconozco que era un tema bastante delicado para soltarle encima cuando estaba tan preocupada por Leon, pero estos últimos días he tenido otro problema. ¿Qué tan inapropiado sería hablarle de tu difunto amante a la mujer de la que te estabas enamorando? Ahora, sin embargo, al ver la preocupación que empezaba a aflorar en sus ojos ante mi prolongado silencio, me sentí bastante estúpido. Si hubiera alguien con quien pudiera hablar libremente, alguien que pudiera comprender el dolor de perder a un ser querido y seguir amándolo después de eso, esa sería Astraea. Es una historia un poco larga, ¿sabes? Le advertí, pero eso solo pareció despertar aún más su curiosidad. Bueno, hoy tenemos tiempo, ¿no?
Tienes tu patrulla por la noche, y tenemos una tetera llena de té que preparar, respondió encogiéndose de hombros. Además, si se trata de ti, mierdore, siento que podría pasarme el día entero hablando sin cansarme. Resoplé, algo divertida por su exageración. Al final, me senté frente a ella y sonreí. Entonces, no me contendré, mi diosa. Me tomé un segundo para ordenar mis ideas mientras Astraea llenaba mi copa. Aprendí a luchar por necesidad. Me vi envuelta en un suceso peligroso y necesitaba toda ventaja posible para sobrevivir. Astraea escuchaba mis palabras fijamente, sin apartar la vista de mis ojos azul índigo. Todo empezó, una vez más, con alguien que me salvó de una muerte casi segura. Aún lo recordaba con claridad. Su rostro ligeramente girado, sus ojos verdes y serenos, y su cabello dorado que parecía brillar a la luz de la luna. Se llamaba Artoria Pendragon, y aquella noche en que nos conocimos es una que jamás olvidaré. Sí, fue una escena que quedó grabada a fuego en mi mente. Aunque acabe en el infierno, estoy seguro de que lo recordaré vívidamente. Aquella noche fatídica en la que mi vida cambió para siempre. Una vez que empecé a hablar, me pareció que mi vacilación había sido una mentira. No tenía intención de contarle todo lo que sucedió en esas 2 semanas, pero Astraea estaba tan interesada en los acontecimientos de la aventura que viví antes de conocerla que terminé compartiendo mucho más de lo que esperaba en un principio. No había suficientes horas en un día para abarcar todo el desastre que había supuesto ese ritual, pero los cómo y los porqués de la guerra del Santo Grial eran necesarios para que ella comprendiera la naturaleza de saber cómo Servant y mi razón para unirme a ella en la lucha por la copa sagrada. La pequeña sonrisa cómplice en el rostro de mi diosa cuando le dije que no me interesaba pedir un deseo, sino solo evitar que ocurriera una tragedia, me hizo sonrojar un poco por ser tan predecible. Así que le conté las dificultades que había enfrentado con saber cómo ella hizo todo lo posible por enseñarme lo suficiente para que pudiera sobrevivir contra nuestros enemigos, cómo nos fuimos acercando con el tiempo, compartiendo nuestros ideales y encontrando un alma gemela en la otra, y cómo terminamos enamorándonos, para bien o para mal. Un hombre inteligente no se habría enamorado de un Servant. De hecho, Tosaka se rió de mí en una ocasión, recordándome la inutilidad de amar a alguien que llevaba siglos muerto. Saber había sido una existencia diferente a la de un espíritu heroico normal, no estaba muerta del todo, pero le habían arrebatado los últimos momentos de su vida, pero eso no cambiaba el hecho de que nuestro encuentro había sido un milagro facilitado por el Grial, y que, de una forma u otra, nuestra relación iba a terminar cuando éste desapareciera. Astraea me sostuvo la mano suavemente sobre la mesa cuando le conté el destino final de Artoria, cómo desapareció tras destruir el Santo Grial. Lo siento. No debí haber indagado tanto, negué con la cabeza, pero ella continuó. Sé que tal vez no te ayude, pero puedo comprender el dolor que debes estar sintiendo, nunca es fácil perder a alguien querido. No, no te disculpes. Contátelo, me ayudó, hacía tiempo que no hablaba con sinceridad de ella. En casa, solo Tosaka sabía quién era Artoria en realidad. Sonreí, entrelazando mis dedos con los suyos. Gracias, Astraea. Nos quedamos en silencio un rato. Astraea parecía estar absorta en sus pensamientos, probablemente repasando la historia que acababa de contarle, mientras yo simplemente esperaba a ver si había algo más que quisiera saber, y encontraba consuelo en la calidez de su mano aún entrelazada con la mía. ¿Podrías contarme algo más, entonces? ¿Sobre la mujer que te convirtió en el hombre que eres ahora? Preguntó finalmente después de un rato, con cierta vacilación en su voz. Si fue lo suficientemente importante para que tu alma creara una habilidad en su honor, entonces quiero saber sobre ella. ¿Podrías contarme la leyenda que elevó su existencia a... ¿Cómo dijiste que se llamaban? ¿Espíritus heroicos? Sonreí al recordar lo interesada que estaba en el hecho de que en mi mundo existieran humanos elevados a la categoría de pseudodivinidades por las creencias de las masas. Probablemente tendría que responder muchas preguntas sobre eso más adelante. Lástima que lo único que supiera al respecto fuera lo que Tosaka me había contado hacía meses. Aún, la mujer que me formó, ¿eh? Reflexioné, dándome cuenta de que estaba de acuerdo con sus palabras. Sí, si el fuego Fuyuki y el encuentro con mi padre me habían dado la base de la persona en la que me convertí, entonces estar con saber había moldeado mis ideales hasta convertirlos en algo verdaderamente mío, algo que podía perseguir sin sentirme una copia barata de mi padre.
Muy bien, entonces, déjame contarte sobre el legendario rey de los caballeros, el portador de la espada sagrada Excalibur. Me llevé una mano al pecho. Y, por supuesto, el dueño original de Avalon. Observé el sol acercándose a su cenit. Aún faltaban horas para que tuviera que partir a mis patrullas. Probablemente no bastaría con contarle todo sobre el rey de Inglaterra, el rey que fue y será, pero sin duda lo intentaría. Por suerte, las patrullas que siguieron ese día fueron tal como Shakti me había dicho, tranquilas y aburridas. Esta vez no la acompañé, sino un par de compañeros de nivel 1 y uno de nivel 2, y principalmente caminamos por la calle principal oeste, también conocida como el Camino del Aventurero. Fue una experiencia curiosa, sin embargo. Ni siquiera un día después de mi presentación oficial y ya me reconocían. Probablemente ayudó que la gente ya hubiera visto a Astraea caminando por ahí y que me acompañaran miembros de la familia ganesa. No era algo malo, pero para alguien cuya reputación había estado en lo más bajo de la escala social en Nomurahara, resultaba extraño que me admiraran como a una persona famosa, aunque fuera por asociación. Probablemente pasaría algún tiempo más antes de que la noticia del regreso de la familia de mi diosa dejara de causar conmoción entre los civiles. Y para que algunas personas dejaran de preguntarme si realmente era una chica muy masculina. Negué con la cabeza con un leve suspiro, volviendo a concentrarme en el presente. Tenía que estar completamente concentrada hoy. Después de todo, iba a regresar a la mazmorra. ¿Lo tienes todo listo para hoy, Shirou? Preguntó mi diosa durante el desayuno. ¿Te acordaste de empacar tus antídotos, verdad? Sé que tienes Avalon, pero deberías estar preparado para el veneno de la polilla púrpura por si acaso. Sonreí, algo divertida por su preocupación. Astraea, anoche repasamos mis preparativos juntas, y no estaré sola. Estaré con Atikusiase. Astraea suspiró. Lo sé, solo, ten cuidado. Sé que estás preparada para todo, tu consejero se aseguró de ello, pero no puedo evitar preocuparme aunque no vayas sola. Una pequeña parte de mí todavía piensa que tal vez te estás precipitando demasiado. Resoplé. Si acaso, sentía que iba demasiado lento. ¿Estaba siendo demasiado confiado? Si bien explorar la mazmorra había sido peligroso, nunca sentí que estuviera en peligro de muerte. Sabía que un error allí podía significar la muerte, pero después del primero o segundo día, no me sentí realmente amenazado por las criaturas que encontré. Claro que, considerando los riesgos de los llamados asesinos de novatos a los que me enfrentaría, probablemente debería ser un poco más precavido. ¿Quieres que repasemos todo de nuevo? ¿Revisar una última vez si me falta algo? Pregunté con una sonrisa. Probablemente sería un poco engorroso, pero si eso relajaba a mi diosa, no me importaba. Astraea rió entre dientes y negó con la cabeza. No, está bien, sé que estoy diciendo tonterías. Dime, ¿a qué hora vas a? ¿Perdón? Astraea y yo nos giramos cuando otra voz habló. Allí, en la entrada del comedor, estaba Julian, cubierta con una capa verde bosque para protegerse del frío de la mañana y cargando una caja de madera. Su postura denotaba una evidente torpeza. Ryu. ¿Estás en casa? Exclamó Astraea con alegría. Buenos días. Mi señora, Emilia. Buenos días, respondió la elfa asintiendo y esbozando una leve sonrisa. Disculpe que la moleste mientras desayuna. Oh, no seas tonto. Ya te dije que esta es tu casa. Siempre serás bienvenido aquí, ¿verdad, Shirou? Sonreí y me levanté. Por supuesto. Esta era su casa, más que la mía. Sería ridículo negársela. ¿Quieres unirte? ¿Hay té, o puedo prepararte una taza de café si quieres entrar en calor mientras te preparo algo rápido? Ah, murmuró León, observando con cierto interés la comida sobre la mesa. Si no es mucha molestia. Vine a primera hora de la mañana, así que todavía no he comido nada. Por supuesto. ¿Te apetece un té entonces? Ella asintió, sonreí y me dirigí a la cocina. Gracias, Emilia, dijo, y yo negué con la cabeza. Realmente no era ninguna molestia. Ah, toma, antes de que se me olvide, dijo, ofreciéndome la caja que sostenía. La tomé con cierta curiosidad e inspeccioné su contenido. Una docena de bolsitas de cáñamo, algunas botellitas de vidrio y una más grande de cerámica. Tomé una de las botellitas y la examiné, encontrando dentro un líquido oscuro y familiar. Abrí los ojos de par en par. ¿Es salsa de soja? Leon asintió.
Y algunas especias, y ese té verde que tanto les gusta a ustedes, los del lejano oriente, dijo con cierto desagrado. Ah, y una botella de vino de arroz. Mamma mía, dijo que te gustaría. Levanté la vista asombrado. Julian observaba mi expresión con cierta diversión. Esto es, he estado buscando esto por todas partes. ¿Por qué demonios? Quiero decir, estoy agradecido, por supuesto. Las especias de otro país deberían ser bastante caras, y el sake parecía de muy buena calidad, considerando la hermosa botella. Entonces, ¿por qué? Porque protegiste a Sir, respondió Leon con una mirada agradecida. Nos contó lo que pasó. Que se hartó de un cliente maleducado y no le prestó atención a sus palabras, y que tú la defendiste cuando él se enfadó y se puso violento. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al ver la expresión sombría que se apoderó de su rostro por un instante. Mamma mía preparó esto para ti cuando se enteró, y me ofrecía traértelo para agradecértelo personalmente. Así que, gracias, Emilia, por proteger a mi querida amiga. León, de verdad no debería saber, yo no, comencé a decir antes de que ella levantara una mano. Mira, Emilia, o lo aceptas ahora mismo de mi parte, o harás que mamá mía venga en persona a dártelo, me advirtió. Y créeme, no quieres eso. Tragué saliva al recordar a la mujer bastante imponente que era dueña de la posada de la fertilidad. Solté un suspiro y mis hombros se hundieron en señal de resignación. Parece que no tenía otra opción. Entonces supongo que aceptaré. De nada, León. Me alegra que tu amigo esté bien. Me encogí de hombros. La próxima vez, con tus gracias será suficiente. No lo hice para ganarme nada. Sonreí levemente. Proteger a la gente sin esperar nada a cambio, eso es lo que hacemos, ¿no? Leon se quedó paralizada por un segundo y luego, como si hubiera llegado la primavera, la frialdad de su expresión se derritió como la nieve, y me encontré cautivado por la hermosa y dulce sonrisa con la que me obsequió. Tienes razón, por supuesto. Asintió, con un tono lleno de nostalgia. Eso es lo que hacemos, dijo en voz baja. Pasó un instante, y entonces un carraspeo nos sobresaltó a ambos. Miré hacia donde provenía el sonido y vi a Astraea observándonos con una taza de té en la mano, con una expresión de felicidad y divertida exasperación en el rostro. Ella soltó una risita. Me encanta que se lleven bien, pero si se entretienen demasiado, Shirou, se les va a enfriar el desayuno. Me aclaré la garganta. Bien. El desayuno. Siéntate, León. Enseguida te lo preparo. León asintió, sin mirarme a la cara. Bien, gracias. Se sentó junto a nuestra diosa y yo a la cocina, ignorando la risita de Astraea. Suspiré, supongo que cuando decían que los elfos eran la raza más hermosa entre los mortales, no era en vano. Lumina de Alf. La brillante luz del elfo. Su historia era un relato de lucha, del triunfo del bien sobre el mal, de compañerismo, y luego de desesperación y tragedia. Había acompañado a Julian durante años, había presenciado los momentos más oscuros de Horario y la había ayudado a superarlos, y, sin embargo, había demostrado ser inútil contra la injusticia de la mazmorra. Casi quise apartar la mirada, tras haberme adentrado en una historia que no me incumbía, pero sabía que era inútil. Esta espada de madera quedaría grabada para siempre en mi mente, en mi alma. Su historia era como un libro abierto para mí, al igual que su creación tomada del árbol sagrado que los elfos del bosque de Ryumilwa habían venerado durante miles de años. La rama con la que se había forjado la espada había sido procesada de una manera que solo puedo describir como una auténtica porquería. De alguna manera, en lugar de tallarla, el herrero de la familia Goibniu había trabajado la rama como si fuera metal. Eliminando las imperfecciones a martillazos, dándole forma bajo un calor extremo y templándola en agua rica en magia, el proceso de forjado había sido el mismo que si el herrero hubiera estado trabajando con hierro. Fue la habilidad de herrero la que le permitió trabajar de esa manera. Increíblemente resistente e increíblemente propicia para la magia élfica. La espada de madera era el arma más fuerte que había visto desde que llegué a este mundo, y era perfecta para un espadachín mágico como Julian. Fue una obra maestra. Y venía directo a mi cabeza como un tajo descendente. Instintivamente comencé a alzar mi espada y estaba a punto de prepararme. Si no uso toda mi fuerza, no podré. Como si fuera de cristal, mi espada se hizo añicos en miles de pedazos. No por su espada, sino por una patada.
Cura. Una mezcla de aire, saliva y probablemente bilis explotó de mi boca cuando la bota de cuero que había destruido mi espada continuó sin impedimentos y se clavó en mis entrañas, disparándome como una flecha a través del jardín en el que estábamos. Ingenuo. Dijo la voz aguda de Ryuglion, y no tuve nada que objetar, mientras rodaba por el suelo cubierto de hierba. ¿De verdad creíste que ese endeble trozo de metal sería suficiente para detener a un aventurero de alto rango? Finalmente me detuve a cierta distancia, casi vomitando lo que quedaba de mi desayuno sobre el césped. Jadeaba y respiraba con dificultad, tratando de controlar mi respiración. Levanté la vista y me encontré con los fríos ojos azules de mi capitán, y luché por ponerme de pie. Te has acostumbrado demasiado a luchar contra monstruos, Emilia. Eso fue un descuido, comentó Leon, colocando a Lumina de Alf sobre su hombro. Sabes que existen las fintas. Resoplé y miré los restos de mi espada trazada antes de soltarla y hacerla desaparecer en el éter. Lo sé, lo sé. Era cierto, después de luchar contra tantos monstruos en la mazmorra, había empezado a olvidar lo que era luchar contra alguien con un mínimo de inteligencia. Qué tontería, dejarme distraer por la espada, especialmente cuando el cuerpo de un aventurero era tan peligroso como un arma. Solté un gemido de dolor agudo en el estómago al enderezarme. Ay, creo que mañana me saldrá un moretón, dije con una sonrisa forzada. No mentías cuando me dijiste que no sabías contenerte. Sus ojos se entrecerraron por un instante. ¿Quieres parar? Preguntó, y juraría que percibí cierta preocupación en su voz, pero luego una leve sonrisa apareció en su rostro. Qué lástima, y yo que estaba a punto de sacudirme el óxido acumulado durante un año de jubilación, me reprochó, usando las mismas palabras que le dije el otro día. Mujer mezquina, murmuré para mis adentros, y me concentré en mi interior. Con un golpe de martillo, abrí un par de circuitos mágicos y dejé que la energía mágica fluyera hacia mi cuerpo. El brillo verde de mi refuerzo era sutil a la luz del día, pero pude ver que ella observaba el efecto con cierta curiosidad. Sigue adelante, cerré el puño una vez más y agarré la empuñadura de cuero rojo de otra copia de mi espada roja. Respiré hondo. Continuemos, entonces me acerqué dando un salto, manteniéndome en alto. Los ojos de Leona se entrecerraron ante la velocidad a la que me movía, pero aparte de eso, simplemente esperó. Comencé con un tajo descendente que ella esquivó simplemente apartándose. En ese instante, Lumina, la espada de Alf, atacó, golpeando mi espada y clavándose en el suelo a sus pies. Intenté sacar la espada de la tierra, pero antes de que pudiera siquiera tirar, la espada de madera de león se deslizó por el borde de la mía y me asestó un tajo en el pecho. Salté hacia atrás justo a tiempo para esquivarlo, dejando mi espada de cuerno de dragón enterrada en la tierra, pero León me siguió. No te quedes desarmado, exclamó. Lanzó un tajo horizontal y no pude hacer más que recibir el golpe. Su espada, afortunadamente sin filo, se clavó profundamente en mi estómago, y salí disparado una vez más por el jardín. Esto empezaba a ser molesto. En lugar de darme tiempo para recuperarme como la vez anterior, León me siguió de un salto. En cuanto toqué el suelo, sin aliento por el impacto, rodé de lado y el espacio que ocupaba recibió un golpe de su espada de madera. Me puse de pie lo más rápido que pude, y otra espada apareció en mis manos en un destello de energía mágica. Eso es sin duda útil, comentó con un tono curioso. ¿Cuántas veces más puedes hacerlo hasta quedarte sin defensa? Sonreí a pesar del dolor. Tantas veces como sea necesario. Ataqué, nuestras espadas chocaron en un estallido de chispas 1, 2, 3 veces, hasta que León decidió contraatacar. Su brazo, empuñando la espada, lanzó un tajo que parecía desdeñoso, pero mis ojos se abrieron de par en par cuando su hoja cortó el aire, mientras el viento aullaba. Clash. En una lluvia de fragmentos rojos y plateados, mi espada se hizo añicos. Maldita sea, así que esta es una aventurera de alto nivel. El rostro de León se contrajo de frustración, y me di cuenta de que no había sido su intención destruir mi espada. Simplemente no sabía contenerse. Y yo que intentaba actuar con superioridad ante esta persona, la enorme brecha que separaba no solo nuestra fuerza, sino también nuestro equipo y nuestra experiencia, era inmensa. Sentía como si saber me estuviera dando una lección una vez más. A pesar de saberlo, no me rendí. Mi mano se lanzó en un golpe desesperado, pero ella solo inclinó ligeramente la cabeza, con la mirada fría, y mi golpe no fue más que al aire. ¡Zas!
Y entonces mi cabeza se echó hacia atrás bruscamente cuando el pomo de su espada golpeó mi barbilla desde abajo. Estoy completamente fuera de mi alcance, fueron mis últimos pensamientos coherentes antes de que sus ataques continuaran. Intenté defenderme, de verdad lo intenté, pero lo único que resultó de mis inútiles esfuerzos fue la fría constatación de que, a pesar de la bendición divina sobre mi espalda, seguía siendo débil. Aguantaba un par de minutos bajo su ataque antes de que la dulce liberación de la inconsciencia me librara de la humillación de rendirme frente a Astraea. ¿No crees que te pasaste un poco, Ryu? Gemí cuando la voz de mi diosa me sacó del desmayo. Intenté abrir los ojos, pero hice una mueca y tuve que taparlos con la mano para protegerme del resplandor del sol. Aunque no sirvió de mucho para aliviar el dolor que me recorría todo el cuerpo. Sentía los hombros y los brazos como si fueran de plomo, y probablemente mi torso estaría cubierto de moretones por la mañana. Por favor, no me culpes, mi señora. No se quedaba quieto. Se quejó Julian. No quería golpearle la cabeza tan fuerte, pero fue lo único que funcionó. ¿Tendrá alguna habilidad? ¿Algo que aumente su resistencia? Se preguntó. Mi diosa suspiró, y pude sentir sus dedos revolviéndose mi cabello. Me temo que no hubo nada de eso. Mishiro es así de terco, ¿verdad, señor? Preguntó con una risita. Abrí los ojos y me encontré con la visión de Astraea flotando sobre mí, con una expresión que mezclaba diversión y preocupación. Ah. No es esto. Parpadeé. Mis ojos vagaron desde sus hermosos ojos azules, hasta su pecho y luego hasta su estómago. Sentí que se me secaba un poco la garganta. Una almohada para el regazo. Si esta es mi compensación por haber sido derrotado en todas partes, entonces probablemente deba agradecerle a Leon por haberse excedido. Ah. Maldita conmoción cerebral. Sintiendo cierta estupidez por los pensamientos que me cruzaban la cabeza, respiré hondo y negué con la cabeza. Lo siento. Debo de pesar. Estoy bien, mi diosa. Sonreí con aire de disculpa e intenté ponerme de pie, pero Astraea me puso una mano en el pecho y la otra en la frente, impidiéndome levantarme. No me importa, tonto. Por favor, recuéstate hasta que te recuperes. Sonrió con dulzura, con una mirada de cariño. Aunque te duela la cabeza, menudo golpe. Añadió con una leve sonrisa. Resoplé y volví a sentarme, sintiendo cierta vergüenza cuando ella retomó sus caricias sin importarle que su otro hijo estuviera allí. Y hablando de dicho niño, cuanto menos pensara en el ceño fruncido de mi capitán, mejor. Pareces dolido, Emilia, dijo con voz suave, sin rastro de la dulzura con la que me había hablado hacía una hora. Puedo curarte, si quieres. Así que te bajas de su regazo. No lo dijo, pero su expresión de desaprobación me lo decía todo. Bien, curación. Estoy realmente fuera de mí, suspiré y cerré los ojos, abriendo mis circuitos mágicos uno por uno, y luego alimentando la vaina de saber con mi energía. No lo vi, pero por el jadeo de León, supe que el resplandor de Avalón, que curaba cada pequeño dolor y contusión y me llenaba de alivio, no había pasado desapercibido. Suspiré. Eso fue más fácil que antes. Las actualizaciones de mi falna estaban funcionando. Ya fuera por la potencia de la energía mágica o por la cantidad de control que ahora podía ejercer sobre mis circuitos mágicos, me di cuenta de que poco a poco se estaba volviendo más fácil usar la vaina. Volví a abrir los ojos, con la mente despejada, y me puse de pie. Esta vez Astraea no me detuvo, absorta como siempre al contemplar los efectos de Avalón en persona. ¿Qué fue eso? Preguntó Julian con los ojos muy abiertos. ¿Por qué se sintió como? El agarre en la empuñadura de su espada de madera tembló ligeramente. Ah, su espada estaba hecha de un árbol sagrado de su hogar. ¿Acaso la energía de Avalón le recordaba a eso? ¿Qué eres, Emilia? Ese brillo y tu magia, ¿eres alguien bendecida por los espíritus? ¿Espíritus, eh? ¿Se considerarían a las hadas espíritus según la definición de este mundo? Después de todo, según entiendo, son seres que nacieron del propio planeta, al igual que los espíritus de aquí. En cualquier caso, la respuesta sería, no, no lo soy. Miré a mi diosa, que me observaba con ánimo. Puedes confiar en ella, parecían decir sus ojos. Sonreí. Pero tengo un artefacto curativo creado por seres como ellos, y una de mis habilidades me permite usarlo. Sigue siendo engorroso de usar en combate, pero cumple su función después. Ya veo.
Aún podía ver la curiosidad en sus ojos, y solo el hecho de que no nos conociéramos bien le impedía preguntar más. Entonces, supongo que no tendré que contenerme tanto la próxima vez que entrenemos. Sonrió con picardía. Después de todo, después de hoy tu resistencia será aún más molesta. A pesar del ligero tono burlón en su voz, sentí que me emocionaba. En la hora que entrenamos hoy, sentí que mi manejo de la espada había mejorado muchísimo en comparación con las semanas anteriores. Se aprovecharon sin piedad de defectos que desconocía y no me quedó más remedio que mejorar. Tengo muchas ganas, capitana, le dije con sinceridad. Hablando de entrenamiento, he oído que los elfos son buenos arqueros. ¿Crees que también podríamos practicar con arcos? Soy bastante buena tiradora, pero no puedo decir que tenga mucha experiencia en combate real. Ryulion arqueó una ceja. ¿Un buen tiro, eh? Yo seré quien lo juzgue, vicecapitán. Me levanté y me sacudí los pantalones. Ah, pero antes de eso, ¿qué opinas? ¿Cuento con tu aprobación? Leon me miró extrañado. Incliné la cabeza. Ya sabes, para subir al 5.º piso. Cuando Leon se enteró durante el desayuno de que iba a probar suerte bajando allí, aunque estuviera acompañada, se ofreció a ponerme a prueba para comprobar si estaba preparada. Titubeó un segundo. Diría que estás listo, sí. Levanté una ceja ante su tono poco convincente. La risa cristalina de Astrea llenó el jardín. Ay, Ryu, ¿te metiste tanto en la pelea que olvidaste por qué estabas peleando? Preguntó con alegría. Claro que no. Yo solo, dijo, sonrojándose desde las mejillas hasta las puntas de las orejas. ¿Había estado mintiendo? ¿Aún Dios? Las risitas de Astrea me dieron la respuesta. Sonreí al ver su expresión de vergüenza. ¿Deberíamos continuar con el tiro con arco? Todavía tengo algo de tiempo antes de tener que irme. Y sí, tenía un arco que llevaba tiempo queriendo probar después de rebuscar entre mis recuerdos de la vida de saber. Para su disgusto, sin embargo, la rapidez con la que aceptó mi ofrenda solo hizo que nuestra diosa se riera aún más. Me temo que esto es lo mejor que puedo hacer por ahora con los materiales que tenía, dijo Atticus, con una expresión normalmente taciturna que casi denotaba vergüenza. Pero no quería que vinieras con nosotros sin estar debidamente protegido. Debería haberte ayudado, añadió Ace, mirando con cierto desagrado la coraza que llevaba puesta. Es muy simple, Atticus. Es mi deuda, Ace, dijo Atticus, sacudiendo la cabeza. No quiero que pierdas el tiempo con eso. Ace hizo una mueca y estaba a punto de replicar, pero la interrumpió antes de que pudiera. Esto está bien, es mucho mejor que lo que tenía antes, dije, mirándome en el espejo frente a mí, antes de cruzar la mirada con la chica de pelo azul. Y tampoco soy muy fan de los adornos, respondí encogiéndome de hombros con una sonrisa, lo que la hizo resoplar. Me temo que con bien no basta, respondió Atticus, acercándose a mí y ajustando algunas hebillas de la coraza. Prometo que haré un conjunto mejor en cuanto consiga mejores materiales. Resoplé, pero no discutí. La armadura era sencilla. Una coraza de acero, sin adornos y práctica, con pequeñas sombreras que no dificultaban el movimiento. Debajo, llevaba la combinación de jubón de manga corta y túnica de lana que había conseguido en Westmount, ahora con una cota de malla entre ambas. Mis antebrazos y manos estaban cubiertos por guanteletes de cuero sin dedos, regalo de Anne, meticulosamente cosidos a mano. Sobre ellos llevaba otro añadido de Atticus. Un par de protectores de acero para los antebrazos que se extendían hasta el dorso de mis manos. Me había ofrecido darme guanteletes de acero auténtico, pero decidí que fueran ligeros para poder usar mi arco. Las grebas de acero cubrían mis espinillas sobre mis botas de cuero, y las protecciones para rodillas y codos aseguraban que mis articulaciones no quedaran expuestas. No era ostentoso, y ciertamente no era bonito, pero Atticus no era el tipo de herrero que creaba obras de arte. Él hacía armaduras funcionales. Me gustó bastante, pero al final tenía razón. No se comparaba con lo que costarían las prótesis de repuesto si hubiera pedido el mismo precio que Airmit Teasanare le ponía a sus creaciones. El brazo de plata que ella le había regalado era una obra de arte, y el precio sin duda lo reflejaba. Y eso sin mencionar el costo del mantenimiento en caso de que alguna vez se rompiera.
Ahora, gracias a mí, el original se mantendría a salvo en su fragua junto con un par de repuestos, por lo que solo tendría que centrarse en pagarlo sin preocuparse por gastos adicionales. Todavía me sentía un poco culpable por prácticamente robarle la clienta de Asaint copiando su propio trabajo, pero lo que ella no sabía no le haría daño. ¿Qué tal te queda? ¿Necesitas que te ajuste algo? Moví los brazos y di un pequeño salto. No diría que era cómodo, pero sin duda me quedaba mejor que las piezas de armadura que llevaba antes. Se siente bien. Sé que no me molestará en la batalla. Me estiré un poco y giré la cintura de vez en cuando. Sí, no me estorbará en el combate. Quizás sea porque acabo de recibir una actualización, pero se siente ligero, sonreí. Esperaba que una armadura de verdad fuera más pesada. Bueno, no es que sea una armadura completa, dijo Ase encogiéndose de hombros. Solo un par de piezas aquí y allá. Desde luego, no te protegerá de todo. Con esto me basta. Si tuviera más, sería más engorroso que otra cosa. Si necesitara más protección, podría reforzarla. Sí, con esto bastará. Asentía a Atticus con una sonrisa. Él asintió, con un brillo de orgullo en los ojos. Pasó los siguientes minutos haciéndome realizar algunos movimientos para comprobar que todo estuviera correcto, antes de declararlo listo. Y con eso, supimos que había llegado el momento. La mazmorra nos esperaba. Entonces, comenzó Ase al entrar en Babel. Caminaba hacia atrás con las manos a la espalda mientras me observaba con curiosidad. ¿Hasta dónde has llegado, Shirou? Me refiero a la mazmorra. Ah, solo el cuarto piso, dije, algo torpemente. Ahora me daba cuenta de que probablemente pretendían ir mucho más abajo y que ni siquiera había intentado llegar al quinto. Aunque mi asesor me acaba de dar permiso para ir más abajo. ¿El cuarto? A pesar de mis preocupaciones, los ojos de Ase se abrieron de par en par. ¿Hablas en serio? ¿En una semana? Atticus soltó una risita. ¿Por qué te sorprendes, Ase? Preguntó, adelantándose a nosotros. Mató a un goblin él solo, sin ninguna bendición. Claro que los goblins normales no se atreverían a desafiarlo. Ah, supongo que tienes razón. Tiene sentido, aunque sea un novato, dijo con voz algo ambigua. Shirou es uno de esos aventureros que llegarán lejos, ¿eh? Como Scarlet Arnell. Ya lo veo venir. Sentí cierta vergüenza por la leve admiración en sus palabras, y también algo de pudor, porque me había enfrentado a uno de esos aventureros en León y había quedado en evidencia. Ah, bueno, solo el futuro dirá si tienes razón, dije, algo incómodo. Pero por ahora solo soy un novato con algunas ventajas, así que contaré con ustedes para protegerme si cometo algún error, Ase, Atticus. Sonreí, rascándome la mejilla. Ase le devolvió la sonrisa, con un ligero rubor en las mejillas y orgullo en la expresión. Por supuesto. Miró a Atticus. Mantendremos a salvo al nuevo aprendiz de nuestra diosa, ¿verdad, Atticus? Por supuesto, hacer lo contrario deshonraría a Lady Hefesto, declaró Atticus asintiendo. Además, Shirou es ahora uno de mis clientes más importantes. Si se muriera ahí dentro, perdería el acceso a sus prótesis. Su voz era seria, pero una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Sonreí con sorna, alzando una ceja ante el humor macabro. Haré todo lo posible por no morir en una zanja y dejarte con una sola mano, entonces. O, peor aún, dependiendo de Deasaint para el mantenimiento. Mucho peor, coincidió. Y me quedaría insatisfecho si no pudiera hacerte una armadura adecuada. No hay nada peor que una deuda impagada. Ase puso los ojos en blanco ante nuestra conversación y siguió adelante, haciéndonos señas a Atticus y a mí para que la siguiéramos. Sin embargo, en lugar de dirigirnos a la entrada de la mazmorra, nos condujo al tablón de anuncios del gremio. Repleto de noticias pertinentes para los aventureros. Avistamientos de monstruos raros, anuncios de subidas de nivel recientes y, lo que interesaba a Ase, peticiones de objetos específicos. El tablón era esencial para aquellos que querían estar al tanto de lo que sucedía en la mazmorra y en la ciudad en general. Ase se giró y me miró con una ceja arqueada. «Supongo que aún no has hecho ninguna misión», preguntó, y yo negué con la cabeza. Estaba pensando en aprovechar para completar algunas. ¿Qué te parece? Interrogación de cierre. Si eso es lo que quieres hacer. Me encogí de hombros, algo indecisa. Había oído hablar de las misiones antes, pero no estaba segura de cómo funcionaban.
¿Tenemos que hablar con algún empleado o algo así para aceptar una? Se negó con la cabeza y volvió a mirar la pizarra. No, nada de eso. Tomó un trozo de papel aparentemente al azar y me lo señaló. Decía: entregue lotes de 5 alas de polilla púrpura a la farmacia azul. 10.000 balí por lote más una poción curativa. Familia Miach. Solo hay que memorizar lo que dice, reunir los materiales solicitados y luego entregarlos donde se indique. Creo que las alas de la polilla púrpura se utilizan en antídotos, así que siempre tienen demanda, explicó Ace. Claro que puedes vendérselas al gremio, pero sus precios fluctúan mucho. Las alas de polilla te dan entre 1.500 y 2.500 balí, dependiendo del día, así que 10.000 por 5 es un precio justo, y la poción lo mejora aún más, añadió Atticus, con la mirada fija en las diferentes misiones. Polillas moradas, La primera criatura que puede envenenarte en la mazmorra. Esas empiezan a aparecer en el 7º piso, ¿verdad? Correcto, asintió. ¿Qué dices? ¿Te sientes preparado para intentar llegar a ese piso? Había un desafío en sus ojos amarillos. Entrecerré los ojos. Recordar la humillante actuación que tuve frente a León me impulsó aún más a fortalecerme. ¿Acaso cabía duda de que, si tenía la oportunidad de profundizar en el grupo, la aprovecharía? ¿Preguntas si me siento preparado? ¿Y tú? Sonreí con sorna. No veo a ninguno de los dos con un arma a distancia. ¿Cómo pensaban matar monstruos voladores? Ambos herreros se quedaron inmóviles un instante, y Ace desvió la mirada, sonrojada. Esa es una buena pregunta. Tengo algunas dagas arrojadizas, pero solemos llevar con nosotros a un nivel 2, y él tiene un arco. Hizo una mueca. ¡Qué tonta! ¿Por qué no se me ocurrió antes? Atticus suspiró. Es temprano. ¿Deberíamos volver y elegir un arco? No hace falta, dije, y ambos se volvieron hacia mí. También puedo fabricar arcos y flechas con mi magia. Ace me miró con expresión impasible antes de suspirar con irritación. Cuanto más oigo hablar de tu magia, más me parece un tramposo, refunfuñó, antes de que un brillo cruzara por sus ojos. Dime, ¿puedes hacer copias de mis armas? Sonreí y, tras murmurar un conjuro y dar 7 pasos, una espada corta y una daga aparecieron en mis manos. ¿Estos? Aunque Fannet estaba preocupado porque yo subiera al 5º piso de la mazmorra antes de recibir mi actualización, no fue muy diferente del 4. Los goblins, kobolds y lagartos se volvieron más fuertes y un poco más resistentes, sí, pero su inteligencia no cambió. Ahora que mi fuerza y velocidad también habían aumentado, no tenía problemas para enfrentarme a ellos. Con Atticus y Ace luchando a mi lado, cada batalla, incluso las que enfrentábamos a grupos de 5 o más monstruos, terminaban rápida y decisivamente a nuestro favor. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar después del 6º piso. Lo oí antes de verlo. Un fuerte graznido, seguido de un silbido del viento, justo cuando Ace exclamó: Shirou. Detrás de ti. Tirador de ranas. En un movimiento vertiginoso, le di una patada frontal al kobold que tenía enfrente y giré sobre mí, con la espada en posición de bloqueo frente a mí. Solo alcancé a ver un destello rosado antes de sentir el golpe directo a mi pecho impactar contra el filo plano de mi espada. ¡Q! Exclamé mientras me veía obligado a retroceder un paso. La lengua se retrajo en la boca de un enorme monstruo con aspecto de rana, cuyo ojo amarillo y bulboso me observaba con hambre. Entrecerré los ojos justo cuando vi al kobold acercándose de nuevo detrás de mí. Estaba a punto de girarme, pero la voz de Ace volvió a oírse. Yo me encargo del kobold. Ocúpate de la rana. Pude ver su diminuta figura encapuchada corriendo tras el monstruo, espada y daga listas. Déjamelo a mí. Corrí hacia adelante, ignorando el chillido de dolor del kobold que me seguía. El tirador de ranas croó, con las mejillas y el cuello hinchados. Una vez más, con un sonido sibilante, su lengua salió disparada de su boca como una bala. El proyectil rosado atravesó el aire entre nosotros, y giré hacia un lado para esquivarlo, sintiendo cómo rozaba mi capa. ¡Ja! Mi espada cayó, el filo rojo cortando el músculo limpiamente en dos. El tirador de ranas chilló de dolor, sacando la mitad de la lengua salvajemente y salpicando sangre por todas partes. Hice una mueca y salté hacia adelante, con la espada lista. Su único ojo se abrió de par en par e intentó huir de mí, pero fui más rápido.
Le di un tajo, clavando mi espada en sus patas traseras mientras intentaba retroceder. La rana dio vueltas en el aire y cayó al suelo con un chapoteo húmedo. La seguí, sabiendo que no debía dar por hecho que había terminado. Corrí, con mi capa ondeando tras de mí, pero antes de alcanzar a la rana, vi una sombra moverse. Di un salto hacia atrás, pero fui demasiado lento cuando una mano oscura con garras me golpeó en el hombro. Aterricé a duras penas de pie, entrecerrando los ojos al ver al monstruo que emergía de las paredes rocosas. Más alto que la mayoría de los hombres, la criatura bípeda hecha de sombras lanzó un grito desafiante, con su único ojo rosado rojizo brillando en la oscuridad. Luego le siguió otro, y después otro más. 3 sombras de guerra estaban una al lado de la otra, con las garras abiertas. Estos eran uno de los monstruos conocidos como asesinos de novatos, gracias a sus garras perforadoras de armaduras y al hecho de que a menudo emboscaban desde las sombras, desvaneciéndose y entrando en las paredes como si fueran agua. Miré el hombro que la sombra había golpeado e hice una mueca. Logró atravesar mi capa reforzada, pero mi hombrera resistió. Sin embargo, mi hombro iba a quedar magullado. ¿Estás bien, amigo?, preguntó Atticus, acercándose a mí y blandiendo su gran espada. Devotion estaba cubierta de sangre, pero parecía ileso. Casi te alcanza. Estoy bien. La armadura lo detuvo antes de que pudiera hacerme daño. Hice una mueca. Fui impulsivo, debería haber tenido más cuidado. Se aprende con la experiencia, Shirou, así es ser un aventurero, dijo con una sonrisa burlona que sus cicatrices convertían en una mueca. Ahora, vamos, acabemos con esas sombras. Justo detrás de ti. Corrimos juntos, las sombras de guerra chillando y entrando en acción también. Atticus corrió delante de mí y, cuando su gran espada estuvo a su alcance, asestó un tajo horizontal, alcanzando a las 3 sombras a la vez, y saltaron chispas cuando su espada impactó contra las garras de los monstruos. El primer War Shadow retrocedió ante el poderoso golpe, mientras que el segundo solo se vio obligado a dar un paso atrás. El tercero, sin embargo, se mantuvo firme, sus garras afilándose contra el acero plateado de su devoción. Concentrando mi energía mágica en brazos y piernas, salté desde detrás del herrero, con mi espada sostenida en ángulo a mi espalda. Ataqué, mi hoja chocando con las garras de la segunda sombra. Apretando los dientes, empujé, intentando romper su guardia, pero solo logré hacerla retroceder un paso más. Ataqué de nuevo, mi espada descendió en un tajo, y luego otra vez, chocando repetidamente con las garras sombrías del monstruo. Mientras saltaban chispas, hice una mueca. La forma en que me bloqueaba me recordó al duende del bosque. Los sentidos del monstruo eran increíbles. Al igual que Lo, parecía capaz de reaccionar a mis ataques basándose únicamente en el instinto. Y así, al igual que hice con la placa de cocina, aproveché esa oportunidad. Fortalecí mis músculos al máximo y ataqué de nuevo, esta vez con un tajo horizontal extremadamente predecible. La sombra de guerra alzó sus garras y lo bloqueó, retrocediendo solo un paso para agotar mis fuerzas. Entonces, solté la empuñadura de mi espada con una mano y la retiré. Una espada corta apareció en mi mano, la de Ace, y la apuñalé. Con ambas manos ocupadas con mi espada larga, la sombra de guerra no pudo hacer nada mientras la espada de Ace se clavaba profundamente en su pecho. Retrocedió tambaleándose, ahora en sus estertores de muerte, así que solté la espada aún enterrada, agarré la mía con ambas manos y volví a atacar. Con un sonido similar al de cuero desgarrándose, mi espada atravesó su cuerpo y la sombra de guerra cayó partida en 2, muerta. Funciona siempre, murmuré para mí mismo mientras recuperaba el aliento. Miré a un lado y vi a Atticus de pie junto a su sombra de guerra muerta. Me sonrió y señaló con la barbilla hacia el interior de la cueva. La tercera sombra de guerra se acercó amenazadoramente y alcé mi espada en preparación, solo para parpadear cuando el monstruo tropezó hacia adelante. No esperé. Me lancé hacia adelante y lo ataqué aprovechando su distracción momentánea. Mi espada plateada y roja se clavó profundamente en su cuello, y giré, dándole más impulso a mi tajo. La cabeza salió volando. El resto del cuerpo cayó al suelo, y me encontré mirando a Ace, con su espada y su daga aún clavadas en su espalda. Buena reacción, dijo con una sonrisa. Sacó sus armas del monstruo muerto y se estiró. ¿Están bien?
Shirou recibió un golpe, pero está bien, dijo Atticus, acercándose. Bien hecho, chicos. Acabamos de matar a 6 kobolds, un tirador de ranas y 3 sombras de guerra sin sufrir heridas graves. Sonrió, y me sobresalté un poco al mirar hacia donde había saltado la rana. Y allí encontré su cadáver. Ase golpeó mi coraza, sonriendo. No te preocupes, la terminé, dijo, leyéndome como un libro abierto. Ah, gracias. Me distraje un poco. Sonreí con incomodidad. No se preocupen, eso es lo que hago. Ustedes son la vanguardia, yo me encargo de los rezagados. Pelear en grupo es realmente diferente, ¿eh? Miré a mi alrededor, vi los 10 monstruos que habíamos matado en menos de un minuto y sonreí. Hasta el momento, este viaje había resultado muy provechoso, y no solo en términos económicos. Estaba aprendiendo mucho con solo observarlos. Probablemente me habría llevado un par de días bajar más allá del 5º o 6º piso, pero empecé a pensar que con estos 2 podría llegar aún más lejos. Comenzamos a reunir los cristales mágicos, manteniendo los ojos bien abiertos por si acaso, cuando Ase dejó escapar una voz emocionada. Mira, Shirou, a este se le cayó una garra, intervino desde donde estaba agachada. Ah, una de esas garras afiladas como dagas que tenía. Suena útil. Atticus asintió. Las garras de Warshadow son muy buenas para dagas y cuchillos arrojadizos. Sin embargo, necesitas bastante si quieres usarlas para una espada. Asentí con la cabeza, agradeciendo la explicación. Desde que entramos hoy, ambos me habían dado pequeños consejos sobre herrería. Qué materiales eran buenos y cuáles no, cómo identificar minerales en las paredes rocosas de la mazmorra, etc. Información tan útil como la experiencia en combate, para ser sincero. Quizás yo también quiera usar una de estas, murmuró Ase para sí misma, mirando la daga trazada que le había dado, la tercera hasta el momento. Después de eso, logramos obtener los cristales sin ninguna distracción y continuamos nuestro camino. ¿Deberíamos intentar ir más profundo?, preguntó Ase. ¿Dejar que Shirou experimente esas molestas hormigas asesinas? Sonrió con picardía. ¿Ambos trajeron antídotos? Están apareciendo polillas púrpuras en el piso de al lado, dijo Atticus, revisando sus bolsas. No quiero tener que ir corriendo a ver a un curandero hoy. Sí, dije, sonriendo con cierta exasperación. Mi diosa no me habría dejado irme sin unas cuantas. Ase soltó una risita. Alguien está un poco mimada, ¿eh? Dijo con una sonrisa, y yo negué con la cabeza. Se giró hacia Atticus. Yo también. ¿Estás pensando en hacer esa misión? ¿La de las alas? Atticus asintió y se giró hacia mí. Shirou, dijiste que podías con ellos, ¿verdad? Sí, creo que sí. Todavía no he luchado contra ninguno, pero tengo buena puntería. Déjamelos a mí, dije con seguridad. Habiendo Leon aprobado mi técnica de tiro con arco, sabía que estaba listo. No necesitarás usar esos antídotos, te lo prometo. Atticus sonrió. Bueno, eso es reconfortante. No son precisamente baratos. Caminamos un par de minutos más, eliminando a más monstruos por el camino, antes de encontrar las escaleras que bajaban al siguiente piso. ¿Lista?, me preguntó Ase con una sonrisa. Asentí con la cabeza. Listo. Y bajamos. Sonido metálico. ¡Ki! El chillido apenas se oyó por encima del ruido de las mandíbulas chocando y rechinando a lo largo de mi espada. Saltaron chispas por la fricción mientras dejaba que la hormiga asesina se deslizara inofensivamente hasta que su costado quedó expuesto frente a mí. Me preparé y empujé, mi fuerza reforzada separó fácilmente al monstruo de mi espada, luego di un paso adelante y ataqué con fuerza. Intenté no sentir satisfacción al ver cómo mi espada partía a la hormiga con facilidad, dejando 2 mitades temblorosas caídas al suelo. Entonces, me escabullí hacia un lado, mis nuevas grebas blindadas raspando contra el suelo de la mazmorra, dejando pasar mandíbulas tan grandes como mi mano a través del espacio que acababa de ocupar. La otra hormiga asesina dejó escapar un chillido cuando solo mordió el aire e intentó darse la vuelta, pero yo ya estaba completando mi propio giro, mi espada convirtiéndose en una estela roja mientras avanzaba infaliblemente hacia el espacio de su cuello donde las placas quitinosas de su exoesqueleto eran más delgadas. En un chorro de sangre de color verde amarillento, la cabeza de la hormiga se separó del resto y cayó al suelo con un golpe seco.
El cuerpo la siguió un segundo después, convulsionando incontrolablemente. Hice una mueca y asesté otro golpe, y luego otro más al primero, por si acaso. Ni siquiera la decapitación bastaba para detener a estos monstruos. Al contrario, los volvía aún más peligrosos. Una hormiga asesina moribunda atrae a otras. Si te distraes tras asestarle un golpe aparentemente mortal, lo único que te espera es un doloroso recordatorio del cambio de paradigma que se produce tras el cuarto piso. Y hablando de distracciones, miré hacia un lado, ignorando la visión de las otras dos hormigas que se apresuraban a atacar, y me concentré en la que estaba a punto de alcanzar a Atticus, quien estaba distraído luchando contra una sombra de guerra. Asesinos de novatos. No ignoré esas palabras cuando Fannet las usó para describir a los monstruos que habitaban estos pisos, sobre todo cuando Astraea lo mencionó. Pero al verlos ahora, al luchar contra ellos, entendí por qué se habían ganado ese apodo. La razón principal por la que muchos aventureros no van más allá de los pisos superiores es porque oyeron hablar de esos monstruos y se contuvieron hasta ser más fuertes, o porque no oyeron la advertencia o no les importó, y fueron atacados por ellos sin estar preparados. Su número, su fuerza, su resistencia. Estos monstruos eran un mundo aparte de los goblins que me habían dado bastantes problemas hacía un par de semanas. Extraje mi hoja del cuerpo ya muerto del insecto gigante y la sacudí, limpiando la sangre del filo, antes de lanzarme hacia adelante, sintiendo como la fuerza llenaba mis músculos una vez que se activó mi habilidad. Esquivé el chasquido de las mandíbulas de una de las hormigas asesinas que se interponía en mi camino, lo que me dejó a merced de la otra. Inyecté más energía mágica al refuerzo de mis piernas, rellenando cuidadosamente los huecos hasta que el brillo dorado de mi hechizo se hizo evidente. Y le di una patada. Mis grebas de acero pulverizaron la cabeza del insecto gigante, y continué mi camino, dejándolo atrás. Un error, dirían algunos. Dejar mi espalda expuesta a un contraataque. No me importaba. Después de todo, concéntrate en la sombra, Atticus. Te cubro las espaldas. Exclamé, acortando la distancia entre nosotros, preparando mi espada larga para una estocada mientras me acercaba. Lo agradezco. En una muestra de confianza que no creí haber merecido, pero que sin duda aprecié, Atticus simplemente asintió y mantuvo su concentración en evitar que las garras de la sombra de guerra atravesaran su guardia. Mientras me apresuraba hacia adelante, podía oír a Ace golpeando a la hormiga que había dejado atrás. Sus chillidos llenaban la habitación mientras ella aprovechaba sin piedad que estaba distraída siguiéndome para cortar su punto débil. Tengo a alguien vigilando a los rezagados. Ah. Otra vez no. Estúpida daga. No pasa nada, ella todavía tiene la original. Pensé al darme cuenta de que la daga que le había dado se había roto otra vez confiando en que Ace sabría defenderse, me lancé. Un instante antes de que la golpeara, la hormiga pareció percatarse de mi presencia e intentó alejarse. Pero ya era demasiado tarde. En un destello de plata y rojo, mi espada atravesó el costado del abdomen de la hormiga, clavándose en él hasta que estalló por el otro lado en una explosión de sangre y vísceras. No me detuve. Me preparé y giré la cintura, mi habilidad me dio la fuerza para cortar fácilmente el cuerpo del monstruo. ¡Crack! Hice una mueca cuando la hormiga explotó en cenizas y casi pierdo el equilibrio. ¡Maldita sea! Destruí el cristal mágico. Negué con la cabeza, no era la hora. Estaba a punto de intentar ayudar a Atticus con la sombra cuando la voz de Ace me llamó. Shirou. Detrás. Polilla púrpura. Solté mi espada, dejando que la hoja trazada desapareciera en motas de luz verde y me concentré. Dos circuitos mágicos llenos de energía mágica comenzaron a vibrar con un hechizo. Sigue trazando. Tan bello como letal, el arco de tejo que apareció en mi mente fue creado pensando en su dueño. Una visión fascinante que podía dejarte sin aliento con solo un movimiento de dedo. Algo tan bello no podía considerarse un arma de guerra, un instrumento de asesinato, y sin embargo, en su historia solo pude encontrar el dolor de cientos de muertes. ¿Fue el arco que nunca fallaba o el arquero el que era infalible? ¿Acaso había alguna diferencia cuando el arma en mi mente se había vuelto tan intrínseca a la leyenda de su dueño? No me cabía duda de que, si Sir Tristan hubiera sido invocado como Servant, el arma en sus manos, su noble fantasma, sería esta. Fracaso total. Me giré, el espacio en mi mano derecha vacía se llenó de luz y se expandió.
Cerré el puño derecho sobre la empuñadura de marfil del arco negro y luego tensé la cuerda casi invisible con los dedos de mi mano izquierda, apareciendo una flecha en ellos al hacerlo. ¿No te resultaría más rápido formar las flechas mientras tiras de la cuerda? Resulta obvio en retrospectiva, pero fue necesario que Leon me lo preguntara para darme cuenta de que había estado perdiendo momentos preciosos trazando la forma de la flecha y luego colocándola en el arco, en lugar de hacerlo todo a la vez. Momentos que podrían significar la muerte en la mazmorra. Apreté los dientes, mis músculos se tensaron con toda su fuerza divina para tirar del delicado hilo. Levanté la vista y rápidamente vi las alas moradas revoloteando contra el fondo marrón de la mazmorra. Apunté, tras lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fue menos de una fracción de segundo, sentí como las plumas de la flecha me hacían cosquillas en la nariz. Y déjalo ir. Un parpadeo. El viento aulló mientras la flecha cortaba el aire y, en el tiempo que tardé en parpadear, atravesó al monstruo volador, dejando un agujero del tamaño de mi puño y luego golpeando el techo con un crack. Observé la polilla caer por un instante, confirmando lo que ya sabía estaba muerto. Solté un suspiro. Dejar que la polilla púrpura esparciera su veneno habría sido un error muy costoso. Cada uno de nosotros tenía antídotos, pero no eran milagrosos. Tan solo los efectos secundarios del veneno nos obligarían a interrumpir la exploración. Por esa razón, eran mi objetivo prioritario, el único con la opción de atacar a distancia, cada vez que aparecían. Miré a mi alrededor, otra flecha estaba a punto de aparecer en mi mano, y entonces mis hombros se relajaron. No se ve ningún enemigo. Atticus estaba arrodillado en el suelo, probablemente recogiendo el cristal mágico de la sombra de guerra, y Ace hacía lo mismo con una de las hormigas que tenía cerca. Será mejor que haga mi parte como, bota. Bota. Bajé la mirada y fruncí el ceño al ver la sangre que goteaba de la piel desgarrada en la punta de mis dedos. Chasqueé la lengua. El simple roce de la cuerda al soltarla bastó para provocar eso. Parece que aún no puedo compararlo. Ni siquiera con la bendición de una diosa. Los caballeros de la mesa redonda habían sido ridículos. ¿Estás bien? Levanté la vista y me encontré con los ojos amarillos de Atticus. No es el mejor lugar para perderse en los pensamientos, resoplé. Bien, lo siento. Dejé que el arco se desvaneciera y rebusqué en mis bolsillos, buscando una poción. Podría haber usado a Avalon ahora que la batalla había terminado, pero Astraean me aconsejó no alardear demasiado. Si se corriera la voz de que existía tal artefacto, podría despedirme de mi vida tranquila. Ace se acercó y siseó al ver el estado de mis dedos. ¿Deberías seguir usando ese arco, Shirou? Siempre terminas así. Rocié un poco de la poción sobre las heridas y solté un leve suspiro de alivio. Está bien, aún puedo luchar aunque esté así y, además, sana fácilmente. Sonreí para tranquilizarla. Ace me miró extrañada. Sí, pero no duele. Negué con la cabeza. Un poco, pero ya estoy acostumbrado. Algo así no se comparaba con el dolor de clavarme una barra de acero caliente en la columna. Aunque probablemente le sentó de maravilla a mi resistencia. Después de la próxima actualización, seguramente ya no me hará daño. Sonreí. Ace me miró con cierta preocupación. Está bien, si tú lo dices. Jugó un poco con la empuñadura de la daga rota que tenía en la mano. Con un gesto de mi voluntad, la daga desapareció y otra apareció flotando frente a ella. Ah. Gracias, otra vez, dijo con cierta vergüenza al tomarlo. Estás siendo imprudente con tus armas. Que Shirou esté aquí para darte una de repuesto no significa que pueda ser descuidada, la reprendió Atticus mientras se inspeccionaba el brazo, abriendo y cerrando sus dedos plateados. No te acostumbres. Es peligroso, lo sé, exclamó Ace. Lo siento, Shirou. No quise aprovecharme de ti ni de tu magia. Resoplé y luego sonreí con picardía. No me importa, es una buena práctica de magia. Por favor, rompe algunas más para mi progreso. Mi sonrisa se amplió cuando Ace resopló. No soy tan malo. Aún así, deberías plantearte hacerte una nueva. Esa daga es buena, pero estas hormigas son duras, comenté. Ace suspiró. Sí, lo sé. Estaba pensando en usar esa garra de sombra de guerra para hacer una más tarde, ¿les importa? Negué con la cabeza. Por supuesto que no. A esa solo la maté por tu culpa. Sonreí. Atticus se encogió de hombros.
Eso formará parte de tu botín de hoy, entonces. Gracias. De hecho, me preocupaba que no recibiéramos otra gota hoy. Luego se animó. Hablando de eso. Esa polilla dejó un ala. Exclamó con una sonrisa. Oh. Eso significaba, Atticus sonrió. Son 5, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestro primer lote. Buen trabajo, chicos. Se levantó ambas manos. Sonreí y levanté las mías. El sonoro aplauso de nuestro choque de manos llenó la habitación vacía, y entonces ambos miramos a Atticus. Soltó un bufido y murmuró algo como demasiado viejo para esto, pero también le siguió el juego al palio con un aplauso más suave. ¿Y ahora qué? ¿Seguimos, intentamos conseguir 5 más? ¿Volvemos? Tararé. Habían pasado casi 6 horas desde que entramos. ¿Puedo seguir? ¿Y tú? ¿Cómo está el brazo? Atticus miró su mano plateada y cerró el puño. Asintió. Se siente bien, nada lenta. Probablemente pueda añadirle armadura más adelante y la amplitud de movimiento no se verá afectada. Luego sonrió con sorna. Haces un buen trabajo, amigo mío. Si sigues repitiéndolo, voy a empezar a sentir lástima por irte a Sanare, ¿sabes? Dije con una sonrisa incómoda. Atticus se encogió de hombros. Entonces no debería haberlo hecho tan caro. Movió el brazo un par de veces más antes de volverse hacia mí. Cuando empieces a entrenar tu herrería con Lady Hefesto, ven a mi fragua. Necesito ayuda para modificar esto. Si quieres, puedo darte algunos consejos. Sonreí. ¿Intentas convertirme en tu cómplice? Pregunté, medio en broma, y él sonrió con picardía. Claro. Quizás si lo modificamos lo suficiente, dejará de parecer que le estoy robando ideas a Int. Atticus soltó una risita. Me concentré y una copia de mi espada larga roja apareció de nuevo en mi mano. ¿Empezamos, entonces? Sonreí. Ambos herreros nos devolvieron la sonrisa y nos adentramos una vez más en las cavernosas salas de la mazmorra. Hoy, que tenía compañía, necesitaba aprovechar para entrenar todo lo posible. Sobre todo para mi magia. Tener una espada capaz de resistir todo lo que la mazmorra le arrojara significaba que tenía que estar disipándola constantemente para entrenar mi habilidad básica. Me detuve un segundo y apreté más el agarre. Todo lo que la mazmorra le arrojó. Casi quise burlarme, recordando lo fácil que León lo destrozó. Miré la espada larga que tenía en las manos, sintiendo cierta ironía al recordar sus palabras. Una pieza de metal endeble, ¿eh? Acababa de conseguir esta espada y realmente pensé que era un arma increíble, pero me preguntaba si, después de aprender de Hefesto, podría crear algo aún mejor. Casi una semana después, me encontré de nuevo frente al panteón, sintiendo cierta inquietud en mi corazón. No era mi intención ignorar prácticamente a mi consejero los últimos días, pero con lo ocupado que he estado debido a mis patrullas y las pocas veces que fui a la mazmorra con Atticus y Ace, el tiempo se me escapó. Probablemente no debería sentirme tan culpable, considerando que solo era parte de su trabajo, pero me caía bien Rosefanet. No, románticamente, por supuesto que no. Tuve la sensatez de darme cuenta de que, si quería mantener intacta nuestra relación profesional, intentar ser algo más que un conocido amistoso para ella estaba fuera de toda discusión. Por supuesto, no consideraría hacer eso. Ya tenía suficientes problemas en lo que respecta a asuntos del corazón. No, me gustaba la dedicación que ponía en su trabajo y, a pesar de la fachada seca y francamente indiferente que le gustaba mostrar, era consciente de la amabilidad y la preocupación que sentía por cualquier aventurero a su cargo. La cantidad de tiempo que dedicó a enseñarme los entresijos de la mazmorra y a asegurarse de que estuviera debidamente preparado para cualquier eventualidad fue una de las razones por las que he podido explorar con tanta eficacia como lo he estado haciendo. No endulzó nada. Las tasas de mortalidad en cada piso, los peligros de subestimar a cada monstruo, incluso los riesgos de ser emboscado en la mazmorra por aventureros desesperados. Ella quería que yo estuviera preparado para cualquier cosa. Un amor severo fruto de sus años en el trabajo. Realmente no sabía qué edad tenía. ¿25? ¿30? No soy tan tonto como para preguntar, pero considerando el respeto que le mostraban los demás empleados, deduje que debía de llevar mucho tiempo trabajando como asesora. Me pregunté cuántas personas habría perdido a lo largo de su carrera.
Así pues, no pude evitar sentir una ligera punzada de culpa cuando me acerqué hoy a su escritorio. Aún así, si hubiera algo que me disgustara de tenerla como mi asesora sería, eres tan popular como siempre, Fanette. Dije, sintiendo como una sonrisa se dibujaba en mi rostro al ver el leve tic en su ojo que mis palabras provocaron. Voy a fingir que no percibo diversión en tu tono, Emilia, dijo Fanette secamente mientras le hacía una seña a una de sus compañeras para que se acercara. Pero solo porque tu presencia aquí significa que no tengo que lidiar con eso. Miré por encima del hombro hacia la larga fila de hombres y mujeres que me fulminaban con la mirada con odio. Si había algo que me disgustaba de tenerla como mi asesora, era la hostilidad que recibía cada vez que la apartaba de su lugar en el escritorio para mis sesiones de asesoramiento. Me comentó que era bastante raro que aconsejara a un aventurero novato, pero este nivel de envidia es ridículo. Pensé con cierta repugnancia. ¿Me llamaste, Rose? Preguntó alegremente una empleada del gremio con el pelo rosa. Floyd, necesito que tomes el relevo. Mi turno de las 10:30 ha llegado. ¿Eh? ¿Tomar el control? Aquí. Exclamó Floyd, mirando con inquietud la fila que había detrás de mí. Pero si son muchísimos. ¿Puedo llamar a Ina para que me ayude? Fanette simplemente arqueó una ceja ante los quejidos. Ya es hora de que te acostumbres a lidiar con este tipo de cosas por tu cuenta. Luego suspiró. Además, no será tan malo cuando me vaya. Mientras decía eso, pude ver a bastantes personas en la fila marchándose con expresiones de disgusto. No sé si debería sentirme aliviado o insultado. Fanette resopló. Me sentiría aliviada. La mayoría son una pérdida de tiempo, murmuró entre dientes. Vámonos, Emilia. Tengo una cabina preparada. Me encogí de hombros y seguí al hombre lobo, ignorando los murmullos de la otra chica. Vale, diviértete con tu novio joven y guapo y déjame a mí con el trabajo pesado. Gracias, Rose. ¿Sí? Siguiente persona, por favor. Sí, no le voy a prestar atención. El movimiento de orejas de Fanette y su suspiro de fastidio me indicaron que no había tenido tanto éxito. Disculpa por la larga fila y por el comentario de mi compañero, dijo mientras tomaba asiento en la cabina. Negué con la cabeza, sin darle mucha importancia, y me senté frente a ella. Bueno, tenemos mucho de qué hablar. Han pasado unos días, Emilia. Asentí con la cabeza, sonriendo con incomodidad. Sí, he estado muy ocupado con mis patrullas. Lo he oído. Enhorabuena por tu debut, hija de Astraea, dijo Fanette con una leve sonrisa. Gracias, Fanette. No he hecho más que unas pocas patrullas, pero es bueno saber que la noticia empezó a correr, después de todo. Antes de hablar con Shakti, no me importaba mucho mi reputación, pero ahora quería que la familia de mi diosa alcanzara el mismo nivel de fama que tenía antes. Que todos se sintieran seguros al ver la espada y las alas de la justicia. Pero no quiero hacerles perder el tiempo escuchándome hablar de eso. Estamos aquí por una razón. Por supuesto, asintió, abriendo una carpeta. La última vez que nos vimos me dijiste que habías quedado con algunos miembros de la familia Hefesto. Me miró con cierta curiosidad, pero fue lo suficientemente profesional como para no preguntar cómo había surgido esa posibilidad. Sobre todo cuando la prueba de lo rentable que había sido esa relación para mí brillaba en mi pecho. Ella echó un vistazo a la coraza plateada que llevaba puesta, mucho mejor que la de hierro opaco que llevaba la última vez que nos vimos. No hacía falta ser un aventurero para saber que era una pieza bien forjada. Sencilla y práctica, pero de una calidad excepcional. No solo eso, sino que, sí, creo que fue genial. Exploramos algunos pisos juntos y completamos algunas misiones. Es increíble lo mucho más rápido que se puede explorar y recolectar cristales si estás en grupo. Probablemente gané más valía en un día con ellos que durante toda la primera semana. Entre los tres, cazábamos cientos de monstruos al día. El hecho de que uno pudiera recolectar mientras los otros dos vigilaban lo hacía aún más eficiente. Incluso dividiendo el botín entre los tres, había conseguido una buena cantidad. La diferencia entre una semana y la otra se reflejó claramente en mis informes. Debería volver a salir de fiesta con ellos. Ase iba a estar un poco ocupada la semana que viene, forjando su nueva daga, pero después de eso, después de mi próxima actualización, probablemente les proponga profundizar un poco más.
Antes de que se me olvide, coloqué un par de hojas de papel sobre la mesa y se las deslicé para que las revisara. Eran informes de las exploraciones de los últimos días. La profundidad a la que llegué, los tipos de monstruos a los que me enfrenté y cómo los combatí, sin entrar en detalles sobre mis habilidades, por supuesto, y algunos mapas hechos a mano. Probablemente eran cosas que el gremio tenía en abundancia, pero nunca estaba de más ofrecerlas por si acaso se les pasaba algo por alto. Fanek sonrió con cierta satisfacción al darse cuenta de lo que le había dado. Ojalá más novatos actuaran como tú. Hay una razón por la que solo acepto aventureros experimentados. Empezó a revisar mis informes y a tomar notas en las páginas de la carpeta. No sabes cuánto tenemos que pedirles a la mayoría de los principiantes para sus informes. Me sorprendió cuando dejó de hablar. Frunció el ceño y parecía estar leyendo la misma página una y otra vez. Emilia, dijo Fanek con frialdad. Recuérdame en qué piso estabas la última vez que nos vimos. Sentí un ligero escalofrío recorrer mi espalda cuando sus penetrantes ojos amarillos se posaron en mí. Tragué saliva, intentando humedecer mi garganta, que de repente se había secado. 4, respondí, sabiendo por qué me hacía esa pregunta. ¿Y a qué piso has llegado ahora, menos de una semana después de eso? Para ser justos, Fanek estaba en un grupo con 2 aventureros más experimentados. Me detuve cuando levantó la mano. ¿Qué piso? 9. El suspiro de exasperación que siguió a mi respuesta decía mucho sobre la imagen que ella tenía de mí. No estaba seguro de que me gustara. Al salir de la sede del gremio, debidamente reprendido una vez más por ignorar las sensatas advertencias de mi consejero, comencé a dirigirme hacia la casa de la familia Ganesa, Ian Ganesa. Por suerte, no estaría a más de 20 o 30 minutos a pie del panteón. Oye, ¿qué parte de vete a la mierda es tan difícil de entender? Ya te dijimos que no, bicho raro. Por supuesto, ni siquiera pasaron un par de minutos cuando me encontré con problemas, al oír la voz fuerte de una joven que llamó mi atención. Un instante después, encontré la fuente entre la multitud, y en cuanto la vi, instantáneamente comencé a caminar en su dirección. Nada bueno podía resultar de que 4 hombres acosaran a 2 mujeres jóvenes. Sobre todo teniendo en cuenta que esos 4 hombres eran aventureros. Sentí que mi habilidad se activaba, la fuerza inundaba mi cuerpo y activé mis circuitos mágicos. Rastrea. En un destello dorado, la media capa azul que mi diosa me había obsequiado apareció sobre mi hombro, con su símbolo claramente visible para cualquiera que lo viera. Y entonces, por si acaso, comencé a reforzar mi cuerpo. Sentí que algunas miradas se dirigían hacia mí debido al espectáculo de luces, pero las ignoré. Mi vista estaba fija en el grupo que discutía en medio de la calle mientras me acercaba. 2 chicas más jóvenes que yo, aparentemente acosadas por un grupo de hombres. La que había gritado tenía el pelo corto de un rojo intenso, ojos amarillos penetrantes y una mano extendida hacia adelante, sostenida por uno de los hombres. Intentó ella abofetearlo y él la detuvo. La otra chica se escondía detrás de la primera, abrazándose a sí misma con manos temblorosas, con los ojos casi ocultos tras su largo cabello azul oscuro. Parece que conoces el honor que se te ofrece. El hombre delgado que sostenía la mano de la pelirroja, el que parecía estar al mando, no, bastaba con mirar su espada para confirmarlo, él era quien estaba al mando, sonreía con confianza, sus hermosas facciones suavizaban lo que sería una mirada arrogante. Además, no eres tú quien nos interesa, es ella. Tú eres solo un buen extra. Cassandra, ¿verdad? Mi dios fue claro en sus deseos, tú serás suya. Cassandra, como él la llamaba, gimió y se escondió aún más detrás de su amiga, que apretaba los dientes, con una expresión de dolor debido a la fuerza con la que el hombre la sujetaba. Al leer la historia de su arma, por un instante me pregunté si me estaba metiendo en un lío. El hombre era un aventurero de nivel 2, y el capitán de la familia Apolo. Pero entonces me di cuenta de que en realidad no me importaba. Y que era un hombre que pronto se quedaría sin mano si no se la amputaba a él mismo. Creo que sería mejor que los dejaran en paz, interrumpí, atrayendo la atención del grupo hacia mí. Puse una mano en el pomo de mi espada larga y los miré fijamente. Claramente no quieren tener nada que ver con ustedes. ¿Eh? Me miró de reojo. No veo por qué eso te incumbe. No te metas, basura. ¿Sabes siquiera quién eres? Preguntó. Eres Iaquintos Clio, interrumpí su diatriba, y sus ojos se entrecerraron con desprecio.
Lo sé, pero no me importa. Lo que me importa es que me han encomendado mantener la paz de la ciudad. Di un paso al frente. Y desde mi punto de vista, la estás rompiendo. ¿Tú? ¿Quién eres? ¿De Ganesha? Entrecerró los ojos, soltó el brazo de la chica y se giró hacia mí. No, ese símbolo ... Soy Shiroru Emiya, el vicecapitán de la familia Astraea. Como siempre, tras mi declaración, se escucharon murmullos y la atención de quienes nos rodeaban se centró en mí y en mi capa. Las dos chicas me miraron con asombro y luego intercambiaron miradas, y los tres hombres que estaban detrás de Yaquintos miraron a su líder con ansiedad. Él, sin embargo, reaccionó de manera diferente. ¡Ja! Exclamó Yaquintos Clio, riendo burlonamente y tapándose la boca con una mano enguantada. ¿Un novato de una familia de fracasados se cree con derecho a darme órdenes? Por favor, no me hagas reír. Apreté el puño. ¿Este canalla se atreve a insultar a la familia de mi diosa? Vete, no querrás ser conocido como alguien que interrumpe el reclutamiento de miembros de una familia, fracasado. Estas chicas son de mi señor Apolo. Y ahí fue donde la chica pelirroja explotó. No somos de nadie. Ya les dijimos que no nos uniríamos a ustedes. Nos han estado acosando toda la semana. Daphne, espera. Miré a un lado y vi a la chica, Daphne, preparando el puño, con la intención de golpear a Yaquintos mientras estaba distraído, y entonces vi la sonrisa enfermiza en el rostro del hombre. Abrí los ojos alarmado. ¡Zas! ¡Crack! ¡Daphne! ¡No! Antes de que Daphne pudiera reaccionar, la mano enguantada de Yaquintos pasó de cubrir su rostro a quedar suspendida a 1 centímetro de la cara de ella, cerrada en un puño. Fue un movimiento tan rápido que el viento que lo acompañó agitó el cabello rojo de Daphne. ¿Eh? Yo no soy, murmuró, con el rostro pálido por supuesto, no se detuvo porque tuviera la intención de hacerlo, no. La mirada de odio que me dirigió al ver que mi mano detenía su ataque hizo que valiera la pena el dolor de haberlo hecho. Tú, estoy empezando a cansarme de ti. ¿Acaso necesito darte una lección de modales? Siseó. Sentí que una sonrisa forzada se dibujaba en mi rostro. Había sido rápido, y la fuerza de su golpe era innegable, pero después de enfrentarse a Ryuglion, no era nada. Y aún así no estaba utilizando todo mi refuerzo. Estaba a punto de responder cuando otra voz habló. ¿Qué tal si te calmas antes de que te arreste, imbécil de Apollo? Yaquintos se giró con un gruñido. Es Phoebus Apollo. ¿Quién se atreve? Y entonces se quedó paralizado, porque frente a él estaba Hilda Farna, la vicecapitana de la familia Ganesha. La amazona pelirroja le sonrió. Me atrevo. ¿Qué decías? Yaquintos la miró, luego a la multitud que comenzaba a congregarse con el alboroto. TCH. He perdido el interés en esto. Nos vamos, siseó a sus compañeros y soltó mi puño antes de darse la vuelta y marcharse con ellos. Solté un suspiro cuando desaparecieron de mi vista y luego, tras cerrar ligeramente el puño, siseé. Gracias, Farna. La cosa se estaba descontrolando. La amazona sonrió. PSHT. No te preocupes, chico. La hermana mayor nos dijo que te echáramos una mano si la necesitabas, así que no iba a dejarte tirado en cuanto te viera. Se encogió de hombros. Probablemente se refería a las patrullas, pero bueno. ¿A quién le importan los detalles? El tipo claramente se estaba pasando de la raya. Hablando de eso, buen trabajo protegiéndolos, chico. Me puse un poco caliente al verte ahí. Me miró con lascivia. Gracias, supongo, respondí con torpeza, sintiendo que se me subía el calor a las mejillas. Negué con la cabeza y luego me giré hacia las dos chicas que susurraban entre ellas, no con la intención de cambiar de tema a la fuerza. No, por supuesto que no. Oye, ¿estás bien? Te estaba sujetando el brazo con bastante fuerza, le pregunté a Daphne, la pelirroja, que se sujetaba la muñeca derecha con la mano izquierda. Tengo algunas pociones por si las necesitas. Creo que estoy bien. Solo un moretón, dijo con cierta incomodidad. Gracias por salvarme al final, ni siquiera lo vi hasta que lo detuviste. ¿Está bien tu mano? Sonreí y negué con la cabeza. No te preocupes por mí, estoy bien. Curar esto solo tomaría un segundo, ya sea con una poción o con Avalon. Entonces, ¿había alguna razón por la que te abordaron? Reclutamiento, según Yaquintos Clio, pero no era precisamente la persona más confiable.
Ah. Eso debe ser por su dios, dijo la otra chica, Cassandra, en voz baja. Lord Apolo quiere reclutarme para su familia, y Daphne llamó la atención de su capitán, se abrazó a sí misma y se estremeció. Esos hombres empezaron a molestarnos desde que llegamos hace una semana, Daphne siempre se las arreglaba para sacarnos de aquí, pero hoy, negó con la cabeza, con la voz quebrándose. Fue mi culpa, yo solo, sentí que tenía que venir hoy, así que convencí a Daphne para que me acompañara. ¿Sentía que tenía que venir? ¿Qué? Así es como nos encontraron. Suspiré. No importaba. Me volví hacia Hilda. ¿Podemos hacer algo al respecto? No deberían poder acosar a la gente para que se una a ellos. Hice una mueca. Me había confiado demasiado después de conocer a Astraea y luego a Hefesto. Debería haberlo sabido, considerando lo que sabía de las deidades de mi mundo, que algunas familias estarían lideradas por imbéciles. Hilda suspiró. Ese cretino era un idiota, pero tenía razón en cierto modo. En la familia eganesa intentamos no meternos en los asuntos de la familia hasta estar seguras de que están equivocadas, vamos a informarle a la hermana mayor, y ella decidirá qué podemos hacer. Se giró hacia las chicas y les sonrió con aire tranquilizador. Estaréis a salvo en casa hasta entonces, chicas. Seguro que a Shirou no le importará haceros compañía, ¿verdad, niña? Por supuesto que no. Las chicas intercambiaron miradas y asintieron. Cuando volvieron a mirarnos, sus expresiones eran decididas. Daphne asintió agradecida. Por favor, te agradeceríamos mucho que pudieras hacer algo, lo que sea, por ellas. Solo queremos que nos dejen en paz, dijo apretando los dientes. Siempre me preocupo por Cassandra cuando la dejo sola para ir de compras. Sería agradable poder relajarme por una vez. Sonrió levemente cuando Cassandra se quejó ante sus palabras y luego susurró con complicidad. Es bastante despistada. No es cierto. Simplemente sigo mis sueños y a menudo acierto. Se quejó Cassandra. Solo que hoy no funcionó. Mientras caminaba entre la multitud, escuchando las bromas de las chicas hasta llegar a la casa de la familia eganesa, fruncí el ceño cuando un pensamiento cruzó por mi mente. ¿Por qué los nombres Daphne y Cassandra suenan tan familiares? Especialmente en relación con el dios Apolo. Sí, tus sueños totalmente creíbles, dijo Daphne, poniendo los ojos en blanco. ¿Qué era hoy? ¿Que ibas a encontrarme un arma legendaria o algo así? Ya verás cómo salió eso. No era un arma legendaria. No era nada tan irreal. Se quejó Cassandra. Solo soñé que encontraríamos una buena espada que nos protegiera. Fin del capítulo 12.